Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, vamos a sumergirnos en unos fragmentos de un libro centrado en la santidad, específicamente la santidad bíblica. Así es. El autor lo presenta como una reflexión, digamos, muy personal, ¿no? Basada en su estudio de la Biblia, meditación y, también en teólogos clásicos. Exacto. Y dice que busca más que nada claridad, no tanto entrar en controversias. Perfecto. Y nuestra idea hoy es justamente esa, desempacar las ideas clave de estos textos. Vamos a tocar varios palos: qué entiende por pecado, qué es la santificación, la lucha espiritual del creyente. El costo del discipulado también, ¿no? El crecimiento, la certeza de la salvación. Eso. Y veremos algunos ejemplos que usa, como Moisés, Lot. La meta es captar la visión del autor sobre estos pilares, tal como la expone él. Afirma que es la base de todo. Casi nada. Sí, es un punto de partida fuerte. Dice que sin entender bien qué es el pecado, doctrinas como la justificación, la santificación, pues se quedan en palabras huecas. ¿Y por qué tan fundamental? ¿Qué es lo primero que pasa, según él? Sostiene que lo primero que Dios hace al, digamos, crear de nuevo a alguien en Cristo, es iluminarle el corazón para que vea su realidad, que es un pecador, culpable ante él. Cita por ahí 2 Corintios 4:6, esa idea de la luz de Dios brillando en el corazón. Entiendo. Y va más allá. Habla del origen del pecado. Y aquí dice algo, bastante directo. Sí, es potente. Afirma que no viene principalmente de afuera, mala crianza, malas juntas, todo eso, sino de adentro, del propio corazón. ¿Usa la imagen de un bebé? No. Que aunque sonría y parezca pura inocencia, ya llevaría dentro las semillas de toda clase de maldad. Exacto. Eso, claro, choca de frente con la idea tan común del buen corazón natural que a veces manejamos. Totalmente. O sea, la raíz está en nosotros mismos según esta visión. Correcto. No niega que el entorno influya, pero la causa primera, la raíz, está adentro. Y eso nos lleva a otro punto, la extensión del pecado. Que no es solo una cosita, una mancha por aquí y otra por allá. Para nada. El texto lo describe como algo que impregna todo el ser moral, el entendimiento, los afectos, la capacidad de razonar, la voluntad, incluso la conciencia, dice, está cegada si no la ilumina el Espíritu Santo. Menciona pasajes fuertes como Génesis 6, que dice que la intención del corazón humano era de continuo solamente el mal, o Jeremías 17 sobre lo engañoso que es el corazón. Sí. O Isaías 1, esa imagen de corrupción de pies a cabeza. Y añade algo más, que el pecado sigue vivo incluso en el creyente. Sigue dando guerra aunque esté, digamos, crucificado. ¡Wow! Y si es tan profundo y extenso, ¿qué dice de su gravedad? Pues que es una ofensa enorme ante un Dios perfectamente santo. Recalca que Dios aborrece el pecado, cita Jeremías 44, y que sus ojos son demasiado puros para contemplar la maldad. Eso es de Habacuc. Y las consecuencias que menciona son Serias, muy serias. Culpa por la más mínima falta, como dice Santiago. La muerte como paga inevitable, según Romanos. Habla de juicio, de castigo eterno. Usa imágenes fuertes de Marcos, los Salmos, Mateo, Apocalipsis. Suena bastante sombrío. Lo es. Pero, y esto es crucial, justo ahí contrapone esa oscuridad con la solución, con el remedio divino. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en Jesucristo. Cita esa frase de Flavel que lo resume todo. Bendito sea Dios por Jesucristo. Entonces, la idea central de esta parte sería que ver el pecado como algo leve o superficial nos impide apreciar la grandeza de la gracia y puede llevar a un cristianismo, digamos, un poco light, ¿no? Sentimental o solo de formas. Exactamente. El autor lo ve como una especie de antídoto contra teologías que, según él, diluyen la seriedad del pecado. Y lanza la pregunta: ¿esas visiones más suaves realmente consuelan cuando la vida se pone difícil de verdad? Un punto para pensar. Bueno, y si el pecado es el problema tan grave que describe, pasemos a la santificación, que parece ser parte clave de la solución. ¿Cómo la define el texto? La presenta como algo necesario para la salvación, junto con la justificación y la regeneración. La describe como la obra interna y espiritual que Cristo hace en el creyente a través del Espíritu Santo. Una obra interna. ¿En qué consiste? Básicamente en ir separando al creyente del amor natural que tiene al pecado y al mundo.
Pone un principio nuevo en su corazón y lo hace, bueno, prácticamente piadoso en su día a día. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Simplemente pasa? El instrumento principal, dice, suele ser la palabra de Dios, pero a veces también las aflicciones, las pruebas, como menciona Pedro en su primera carta. El texto detalla varias características de esta santificación, ¿verdad? Dice que es inseparable de la justificación, por ejemplo, pero distinta. Exacto. Van juntas, pero no son lo mismo. Si la justificación es nuestro estatus legal ante Dios, declarados justos por Cristo, la santificación sería más bien nuestra condición interna, nuestra transformación real. Nuestra, digamos, aptitud para el cielo, más que el título de entrada. Algo así. Y otra característica clave que menciona es que requiere esfuerzo personal. No es solo sentarse y esperar que ocurra. Ahí toca un nervio. ¿Cómo se come eso de que requiere esfuerzo si también vivimos por fe, como dice Pablo en Gálatas? A veces parece una contradicción. Es un equilibrio delicado. El texto sugiere que la gracia de Dios es la que capacita, pero no anula nuestra responsabilidad. La fe activa esa gracia, pero luego el creyente tiene que ser diligente, tiene que usar los medios que Dios da. ¿Cómo cuál es? La lectura de la Biblia, la oración privada, el culto público, la cena del Señor, y esforzarse activamente en obedecer. No es para ganar la salvación, aclara, sino como fruto de ella. Es una obra progresiva, además. Se espera crecimiento. Crecer en la gracia, como dice Pedro, o abundar más y más, como pide Pablo a los tesalonicenses. Eso mismo. Y también es importante lo que la santificación no es, según el autor. Cierto. Dice que no es mera palabrería. No basta con hablar mucho de doctrina si no hay sustancia detrás. Ni tampoco son solo sentimientos religiosos pasajeros. Advierte sobre confundir el fervor de un momento, quizás en un avivamiento, con una obra sólida y duradera del Espíritu. Hay peligro de recaída si no hay raíz. Y tampoco es puro formalismo externo. No, cumplir con muchos servicios, gestos, austeridades, usar ropa especial o muchos símbolos religiosos. Correcto. Todo eso puede estar vacío si no hay una transformación interna real. En cambio, como marca positiva, destaca la atención a lo que llama las gracias pasivas. Gracias pasivas. ¿Qué sería eso? La sumisión a la voluntad de Dios, la paciencia en medio del sufrimiento, la mansedumbre, la bondad, seguir el ejemplo de Cristo en su sufrimiento, como dice Pedro, o los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Es más del corazón que se refleja afuera. Entendido. O sea, la santificación es esa obra interna, continua, práctica, hecha por el Espíritu, pero donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ser diligentes. Esa es la idea central que transmite el texto, sí. Y esto nos conecta directamente con el concepto de santidad en sí. El texto cita Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Suena bastante definitivo. Es una afirmación muy fuerte, ¿sí? Deja claro que no es algo opcional para el creyente. ¿Y qué implica esa santidad en la práctica? ¿Cómo la describe más allá de la definición de santificación? La define de varias maneras que se complementan. En esencia, es tener una mente y un corazón que están habitualmente de acuerdo con la mente de Dios. Odiar lo que Él odia, el pecado, y amar lo que Él ama, la justicia. O sea, una conformidad interna con Dios. Exacto. Y eso se traduce en un esfuerzo constante por parecerse a Cristo en su carácter. Menciona tener la mente de Cristo, como dice Filipenses. Imitar su perdón, su desinterés, su amor, su humildad. No solo evitar lo malo, sino buscar activamente lo bueno. Menciona cosas como seguir la regla de oro, buscar la pureza de corazón. Sí, y ser fiel en los deberes diarios, en el trabajo, en la casa. Hacerlo todo como para el Señor. Y algo que recalca mucho es la humildad espiritual. Por sentirse profundamente indigna. Sí, cita un tal Dream Show diciendo algo como, soy solo un siervo inútil. Esa profunda conciencia de la propia insuficiencia y de la grandeza de la gracia parece ser para el autor una marca clave de la verdadera santidad. ¿Y por qué es tan necesaria esta santidad? Más allá de que sin ella no se ve al Señor. Da varias razones. Primero, es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Como los hijos se parecen a sus padres, nosotros debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Es mostrar nuestro linaje, dice citando a Gurnall, atreviéndonos a ser santos. Interesante. ¿Qué más? Segundo, es la forma más eficaz de hacer bien a otros. Una vida santa, dice, es como un sermón silencioso. Hace atractiva la fe. Y al revés,
La inconsistencia de los creyentes puede hacer que otros blasfemen. Tiene sentido, el testimonio práctico. Exacto. Tercero, nuestro consuelo y paz en esta vida dependen mucho de ella. Hay una conexión directa, dice, entre pecado y tristeza y entre santidad y felicidad. Seguir a Jesús de cerca es seguirlo cómodamente. Y la última razón que da es la preparación para el cielo, ¿verdad? Sí, argumenta que el cielo es un lugar inherentemente santo, habitado por seres santos. Alguien que no ama ni busca la santidad aquí en la tierra simplemente no disfrutaría del cielo, no se sentiría, digamos, en su ambiente. Es lógico. Y el autor se adelanta a las objeciones, ¿no? Eso de, pero es que seré diferente, es que son pocos los que van por ese camino, es que es muy difícil. Sí, anticipa esas excusas comunes. Y su respuesta es, básicamente, bueno, sí, Jesús ya lo dijo. Él habló del camino estrecho, de negarse a uno mismo, de que pocos lo encuentran, requiere esfuerzo, implica ser diferente al mundo. Todo esto, para el autor, apunta a una sola cosa: la necesidad absoluta de nacer de nuevo, de una transformación radical por el Espíritu. Y si alguien está escuchando y piensa, vale, entiendo la importancia, quiero esa santidad, pero ¿por dónde empiezo? Intento ser bueno y ya. ¿Qué consejo práctico da el texto? Es muy claro en esto: empezar con Cristo. No intentar hacerse santo por esfuerzo propio para luego acercarse a Él. Al revés. Como la mujer con flujo de sangre que menciona, que gastó todo en médicos y nada. Exactamente esa analogía. Hay que ir a Cristo primero, por fe, tal como uno está. Unirse a Él. El texto enfatiza que Cristo mismo es nuestra santificación, como dice 1 Corintios. La santidad práctica brota de esa unión vital con Él, como los frutos brotan de la vid verdadera. No es algo que fabricamos nosotros solos. Esa unión con Cristo es clave entonces. Y eso nos lleva a otra imagen fuerte que usa: la vida cristiana como una lucha. No suena muy pacífico, que digamos. No, para nada. El autor insiste en que el cristianismo verdadero no es un paseo tranquilo, sino una batalla. Usa imágenes de soldados, de atletas compitiendo. La idea central es, si quieres ser santo, tienes que pelear. ¿Pelear contra qué? Contra el pecado que aún mora en nosotros, contra las tentaciones del mundo, contra las acechanzas espirituales. Es una lucha necesaria, dice. O luchas o te pierdes espiritualmente. No hay neutralidad posible. De hecho, dice algo llamativo, que la ausencia de lucha interna podría ser una mala señal. Sí, cita a Lucas, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, hasta que llega uno más fuerte. La paz sin conflicto puede ser la paz del dominio del pecado. En cambio, experimentar esa tensión interna, esa lucha entre la carne y el espíritu que describe Pablo en Gálatas 5, es una señal de que el espíritu está vivo y obrando en nosotros. Entiendo. Es la lucha de la fe, la llama. ¿Por qué de la fe? Porque la victoria no depende de nuestra fuerza o habilidad, sino de creerle a Dios, de confiar en Cristo y sus promesas. La fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo, como dice Efesios 6. Y menciona ejemplos de, ¿no? Los héroes de Hebreos 11. Exacto. Desde Abel hasta Moisés. Y también figuras más recientes que él admiraba, como Wesley, Whitefield y otros. ¿Qué tenían en común? Que creyeron a Dios y actuaron en base a esa fe, y eso les dio la victoria en sus luchas particulares. Creer fue la clave. ¿La llama también una buena lucha? ¿Por qué buena si suena tan dura? Por varias razones, según el texto. Primero, porque a diferencia de las guerras de este mundo, esta tiene un final feliz asegurado. La victoria final de Cristo y de su pueblo es segura. Él no perderá a ninguno de los suyos. O sea, ¿el resultado final está garantizado? Eso dice. Segundo, porque la lucha misma, el proceso, nos hace bien espiritualmente. Nos enseña humildad, nos hace depender más de Dios, nos purifica del egoísmo, fomenta la caridad, nos moldea. Y cita un tal Philip Henry diciendo que de lo único que se arrepentirán los creyentes al final es de no haber empezado antes a servir a Cristo. Sí, como diciendo que, a pesar de la dureza, vale totalmente la pena. Tiene sentido. Y esta idea de lucha, de esfuerzo, de proceso, conecta directamente con el siguiente tema: el crecimiento espiritual. Si estamos en una lucha, se espera que nos volvamos más fuertes, ¿no?
Exactamente. El mandato bíblico es claro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 2 Pedro 3:18. El estancamiento espiritual no debería ser la norma para un cristiano genuino, según esta visión. ¿Y cómo se nota ese crecimiento? ¿Hay señales claras? El autor destaca una señal que puede parecer sorprendente: una humildad aumentada. ¿Más humildad? Uno pensaría que al crecer uno se sentiría más capaz, más seguro de sí mismo. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero el argumento es que cuanto más una persona crece en gracia, más consciente se vuelve de la santidad de Dios, de la profundidad de su propio pecado remanente y de la inmensidad de la gracia que necesita. O sea, ve más claramente la distancia entre Dios y uno mismo y la dependencia total de Él. Algo así. Por eso cita a grandes figuras bíblicas que, en sus momentos de mayor cercanía a Dios, expresaron la más profunda humildad. Job diciendo, soy vil. Abraham, polvo y ceniza. Pablo llamándose el menor de los apóstoles o el primero de los pecadores. Mayor luz espiritual llevaría una menor opinión de uno mismo y una mayor exaltación de Cristo. Es un ángulo interesante. ¿Y cómo se fomenta ese crecimiento? ¿Hay una fórmula mágica? No una fórmula mágica, pero sí lo que llama medios de gracia, que deben usarse con diligencia. Insiste muchísimo en los medios privados. ¿Oración? ¿Lectura de la Biblia? Sí, oración personal constante, lectura bíblica diaria y profunda, meditación sobre la palabra y autoexamen sincero. Advierte mucho contra la superficialidad de una vida cristiana muy ocupada, pero sin raíces profundas en la devoción privada. Dice que es una era de mucha prisa y poca profundidad. Y luego están los medios públicos, supongo. Claro, el culto corporativo con otros creyentes, escuchar atentamente la predicación de la palabra, participar en los sacramentos, bautismo y cena del Señor, pero no de forma rutinaria o mecánica, sino buscando que sean frescos y vivificantes. Algo más para crecer. Menciona dos cosas más. Una es la atención a la santidad práctica en las cosas pequeñas del día a día. En el carácter, en las palabras, en las acciones cotidianas, como la savia que nutre todo el árbol, dice. Y la otra es el cuidado con las compañías y las amistades íntimas. Cita eso de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y la advertencia de Santiago sobre la amistad con el mundo. Tiene lógica. Y subraya algo como fundamental, ¿verdad? La comunión con Jesús. Sí, eso lo pone como algo esencialísimo. La comunión regular y habitual con el Señor Jesús mismo. No solo pensar en Él o saber de Él, sino tratar con Él como con un amigo vivo y presente. Acudir a Él primero en todo, hablarle, apoyarse en Él constantemente a través de la fe, la oración, la meditación. Y añade que, a menudo, las pruebas y dificultades son permitidas por Dios precisamente para hacernos crecer, aunque duelan. Como dice Hebreos, ninguna disciplina es agradable al momento, pero luego da fruto apacible de justicia. Todo esto describe un camino intenso, de lucha, crecimiento, dependencia. Lo que me lleva a preguntar por la certeza. Con tanta lucha interna, tanta conciencia de pecado, ¿puede alguien realmente estar seguro de su salvación en esta vida? ¿O siempre vivirá en la duda? La respuesta del autor es un sí claro y rotundo. Defiende que es posible alcanzar una confianza sólida, una seguridad tranquila sobre la propia salvación. Lo que en teología se llama assurance o certeza. ¿Y en qué se basa esa certeza? ¿En sentirse muy santo o tener experiencias especiales? No, para nada. Insiste en que no se basa en uno mismo, ni en los sentimientos que van y vienen, sino en fundamentos objetivos, la obra terminada de Cristo como nuestro mediador y las promesas claras de Dios en la Escritura para quienes creen en Él. Es una fe madura, dice, no una presunción arrogante. Cita a Rutherford, que hablaba de poder leer el propio título de propiedad del cielo. Pero hace una distinción importante. No todos los creyentes tienen esa certeza plena, ¿verdad? Y no por eso dejan de ser creyentes. Exactamente. Esa es una distinción crucial. Separa la fe que salva, el acto de confiar en Cristo para perdón y vida, de la certeza de esa fe, la conciencia y seguridad personal de estar salvado. Son dos cosas diferentes. ¿Puedes dar un ejemplo de esa diferencia? Usa ejemplos bíblicos. Compara a Pedro hundiéndose en el agua, pero clamando, «Señor, sálvame». Eso es fe salvadora en medio de la duda, con el mismo Pedro declarando con total seguridad la salvación en el libro de Hechos. O el padre que grita,
Creo ayuda a mi incredulidad. Fe real, pero luchando. Con Pablo desafiando en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No tener certeza no implica no ser salvo, pero tenerla es un gran privilegio y bendición. ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Por qué anima tanto a buscarla? Menciona varios beneficios muy prácticos. Primero, una paz interior profunda que sobrepasa el entendimiento, incluso en medio de problemas. Segundo, una mayor capacidad para soportar el dolor y el sufrimiento con paciencia, incluso con gozo, como Pablo y Silas cantando en la cárcel. ¡Qué fuerte eso! ¿Sí? Tercero, un gran consuelo frente a la muerte, sabiendo con seguridad a dónde se va, como decía Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y cuarto, dice que la certeza da más libertad y audacia en el servicio a Dios. Se pierde menos tiempo y energía en dudas paralizantes y se dedica más a la obra. Como David orando, «Restitúyeme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos». Entiendo. Por eso anima a buscarla con diligencia, como dice Hebreos, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Exactamente. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón, eligió conscientemente rechazar todo eso para identificarse con el pueblo de Dios, que estaba sufriendo oprobio y esclavitud. Una elección radical. ¿Y qué lo motivó, según el texto? La fe. Dice Hebreos que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vio lo invisible, confió en la recompensa futura de Dios, entendió que la aflicción con el pueblo de Dios era mejor que el placer temporal del pecado. ¿Y la aplicación que saca? ¿Es directa? Seguir a Cristo de verdad implica tomar decisiones costosas, renunciar a cosas que el mundo valora mucho. Nos confronta preguntando, ¿nos cuesta algo nuestro cristianismo? ¿Estamos dispuestos a elegir el vituperio de Cristo sobre las comodidades o el reconocimiento del mundo? Y la clave para poder hacer eso, insiste, es la fe en un Cristo vivo y en sus promesas. Un ejemplo muy positivo, el de Moisés. Pero luego lo contrasta con Lot. Lot también era creyente, ¿no? El texto lo llama justo, pero su historia es una advertencia. Sí, Lot es el contraejemplo. Un hombre justo, dice Pedro, pero que tomó decisiones muy imprudentes por buscar aparentemente ventajas materiales y comodidad. Eligió vivir cerca de Sodoma, una ciudad notoriamente malvada. Y eso tuvo consecuencias. Gravísimas. Cuando llegó el juicio de Dios, tardó en reaccionar. Los ángeles tuvieron que sacarlo casi a la fuerza. Dice el Génesis que se detenía. Perdió a su esposa en la huida. Su testimonio ante sus yernos fue nulo y terminó en una situación familiar vergonzosa. ¿Qué lecciones saca el autor de Lot? Es una advertencia contra el peligro del compromiso a medias con el mundo, contra tomar decisiones de vida, dónde vivir, con quién asociarse, en qué trabajar, basadas solo en lo material o la conveniencia, sin considerar las implicaciones espirituales. Y también una advertencia contra la lentitud y la vacilación en obedecer a Dios cuando Él nos llama a separarnos del mal. Tremendo. Y relacionado con eso, menciona brevemente a la esposa de Lot, recordando la orden de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. Un recordatorio cortito pero muy potente, ¿verdad? Ella recibió la misma orden de huir y no mirar atrás, pero desobedeció. Miró atrás, probablemente con anhelo por lo que dejaba, y sufrió las consecuencias. ¿Qué simboliza ella, según el autor? Es un símbolo del peligro de un corazón dividido, de tener privilegios espirituales. Oyó la advertencia, salió de Sodoma, pero sin una entrega real. Un símbolo del amor al mundo, de la profesión externa sin realidad interna, y del terrible peligro de volverse atrás una vez que se ha empezado a seguir a Cristo. El autor lo usa también para reforzar la realidad del juicio divino y del infierno, temas que, recalca, Jesús mismo enseñó con claridad y que no debemos ignorar ni suavizar. Todos estos temas, pecado, santificación, lucha, crecimiento, certeza, los ejemplos de compromiso o falta de él, parecen llevarnos a una conclusión, a una idea que el autor presenta como la cumbre de todo. Cristo lo es todo. Exactamente. Esa es la idea culminante que explora al final, basándose en textos como Efesios 3:8, donde Pablo habla de predicar las inescrutables riquezas de Cristo, y Colosenses 3:11, que dice Cristo es el todo y en todos. Y lo primero que nota es la actitud de Pablo al decir esto, su humildad. Sí,
Destaca cómo Pablo, a pesar de su inmensa revelación y labor, se consideraba a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. El autor argumenta que esa profunda humildad no es falsa modestia, sino el resultado natural de haber visto la grandeza incomparable de Cristo, y por contraste la propia pequeñez e indignidad. Dice que es una marca característica de los santos más eminentes a lo largo de la historia. Y la tarea principal de Pablo, su misión, era precisamente predicar esas inescrutables riquezas de Cristo. ¿A qué se refiere exactamente con esas riquezas? ¿Qué abarcan? Abarcan todo lo que Cristo es y todo lo que ha hecho por nosotros. Son inescrutables, o sea, imposibles de sondear o agotar. Riquezas en su persona única, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Riquezas en sus oficios, profeta que revela a Dios, sacerdote que intercede y se sacrifica, rey que gobierna y protege. También menciona sus nombres y títulos. Claro, Cordero de Dios, pan de vida, luz del mundo, buen pastor, vid verdadera. Cada uno revela una faceta de su suficiencia, y riquezas en sus cualidades, su misericordia infinita, su amor incondicional, su poder ilimitado, su sabiduría perfecta, su paciencia, su compasión. Es un tesoro inagotable. El autor va más allá y dice que Cristo es todo, no solo en sí mismo, sino también en el gran plan de Dios a lo largo de la historia. ¿Sí? Hace un recorrido rápido mostrando cómo Cristo es central desde antes de la creación, en la promesa hecha tras la caída, la simiente de la mujer, en las figuras y tipos del Antiguo Testamento, los sacrificios, el tabernáculo, personajes como Melquisedec, en las profecías. Abraham, Jacob, David, Isaías, todos apuntando a él. Exacto. Y por supuesto, en su encarnación, vida, muerte y resurrección, que son el eje de la historia. Y también lo será en la restauración final de todas las cosas. Todo el plan de Dios, argumenta, gira en torno a su Hijo. Y lo mismo dice de la Biblia, que Cristo es todo en las Escrituras. ¿Sí? Afirma que Cristo es el tema central de la Biblia de principio a fin, aunque se revele con distinta claridad. La cruz y la corona, dice, son las claves para entenderla. El Antiguo Testamento lo anticipa y lo prefigura. El Nuevo Testamento lo presenta y lo explica. Los evangelios muestran su vida y obra. Hechos muestra cómo fue predicado por los apóstoles. Las epístolas explican su persona y su obra en profundidad. Y Apocalipsis muestra su gloria futura. Toda la Biblia, en esencia, testifica de él. Y quizás lo más relevante para nosotros hoy, afirma que Cristo es todo en la vida y experiencia del verdadero cristiano. Correcto. Ahí es donde todo aterriza. Cristo es todo en nuestra justificación. Él es nuestra justicia, el único camino para tener paz con Dios. Es todo en nuestra santificación. Él es la fuente de poder y el modelo para vivir una vida santa. Sin Él, no podemos hacer nada. También en el consuelo y la esperanza. Sí, es todo en el consuelo. Él es el sumo sacerdote compasivo que entiende nuestras debilidades y nos acompaña. Es todo en nuestra esperanza futura. Él es nuestra resurrección y nuestra vida, la garantía de la gloria venidera. Y será, por supuesto, todo en el cielo. Él será el centro de la adoración, la fuente del gozo y la luz de la eternidad. Si Cristo es realmente todo, de esta manera tan absoluta, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas más importantes que el autor saca de esto? Saca varias conclusiones muy directas. Primero, la absoluta inutilidad de cualquier forma de religión que no tenga a Cristo en el centro. Puede tener moralidad, rituales, buenas intenciones, pero si le falta Cristo, está vacía, no salva. O sea, no es cristianismo auténtico. Según esta visión, no. Segundo, la necedad de intentar añadir cualquier cosa a Cristo para obtener la salvación, ya sea la iglesia, los sacramentos, los ministros, las buenas obras. Si necesitamos algo además de Cristo, entonces Él ya no es todo. Sería rebajarlo. Entiendo. ¿Algo más? Sí, tercero, la importancia vital de acudir directamente a Cristo por fe. No quedarse en un conocimiento general sobre Él, ni depender de intermediarios humanos para la salvación, sino ir a Él personalmente. Y finalmente, hace un llamado fuerte a los creyentes. Si Cristo es todo, entonces debemos vivir cada día de Él, dependiendo de su gracia, en Él, permaneciendo unidos a Él.
con Él, en comunión constante, y para Él, haciendo su gloria nuestro fin principal. Cierto, muchísimo terreno basándonos en estos fragmentos. Desde esa visión tan profunda y seria del pecado, pasando por la naturaleza de la santificación y la santidad como algo interno, práctico, que requiere lucha y crecimiento constante. La posibilidad real de alcanzar la certeza de nuestra salvación. Las lecciones tan vivas de ejemplos como Moisés y Lot sobre el compromiso total versus el compromiso a medias. Hasta llegar a esta cumbre, la absoluta centralidad y suficiencia de Cristo para todo en la vida cristiana. Sí, y quizá como una reflexión final que queda flotando después de explorar todo esto, es esa tensión constante que los textos presentan entre, por un lado, la responsabilidad humana, el esfuerzo, la lucha, la diligencia que se nos pide, Y por otro lado, la dependencia total de la gracia, el reconocimiento de que todo viene de Cristo, de que nuestras mejores obras son imperfectas, de que Él es la fuente de todo poder y santidad. Exacto. Y eso deja una pregunta interesante, quizás para que cada uno la medite personalmente. ¿Cómo vivimos ese equilibrio en la práctica diaria? ¿Cómo nos esforzamos al máximo, como nos llaman estos textos a hacerlo, en buscar esa santidad, en luchar la buena lucha, en crecer, sin caer ni en la trampa de la autosuficiencia o el legalismo, ni en la de la pasividad o la negligencia? ¿Cómo nos aseguramos de que, en medio de nuestro esfuerzo, Cristo realmente siga siendo el todo? Una pregunta fundamental, sin duda. Y con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy.